Bendecidos, gracia y paz. Saludo a cada uno de los que está viendo este mensaje, escuchándonos. En diferentes partes del mundo le mandamos nuestros saludos de aquí de Argentina. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estamos para hacerle compañía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, de esta forma quiero ya comenzar haciendo una oración en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por este momento, por este tiempo, donde podemos invocar tu nombre, Señor amado, y pedirte que nos guíes en esta hora, Señor, a través de tu palabra, que nos abras el entendimiento, que nos des esa gracia y todo lo que acompaña en el nombre de Jesús a la predicación de tu palabra. Sanidades, milagros, que los velos se caen, Señor, y que las personas puedan recibir entendimiento, conocimiento de tu palabra, la cual es oportuna para cada momento en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, dejamos este espacio en tus manos en el nombre de Jesús y queremos recibir tu palabra, queremos recibir todo lo que tú nos traes en este día, Señor. Sabemos que va a ser de gran edificación para tu gloria. En el nombre de Jesucristo lo creo, lo recibo y por fe lo tenemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que les saludamos a cada uno de los diferentes países, a la gente que nos ve de Estados Unidos, a los hermanos que nos ven de Guatemala, de México, de Brasil, de Perú, de Chile y aquellos que van a estar viendo también por este medio que usamos, el YouTube. Estamos también compartiendo varios videos. Gracias a Dios por cada persona que nos puede sintonizar y recibir esta palabra en el nombre de Jesús, que sea de edificación. Hoy miércoles estamos estudiando un tema muy importante, ¿no? El libro de Romanos, y yo sé que esto es algo de gran edificación para nosotros. El libro de Romanos trae una gran parte de la teología cristiana. Este libro está escrito de tal forma que podamos entender realidades espirituales y realmente es necesario para nosotros tener esta palabra que es de poder, que es de bendición y de gracia para nosotros. Y vamos a leer, hoy nos toca Romanos capítulo 5, y vamos a estar leyendo. Sabemos que en los capítulos anteriores estuvimos viendo cómo el Señor nos está hablando acerca de la justificación. Y este capítulo número 5 comienza hablando de lo que produce la justificación. Y dice el apóstol Pablo: por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y en el versículo 1 venía diciéndonos, como lo leemos normalmente en las traducciones que utilizamos, ¿no? Que es la Reina Valera 1960. Esta traducción dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, esta justificación lo que produce es una relación correcta con el Señor, porque tenemos paz para con Dios, ¿no? Y esa paz que el mundo estuvo buscando a través de religiones, a través de querer agradar a Dios en su fuerza, lo que hizo el Señor, Él mismo tomó esa obra, ¿no? Él mismo hizo la paz, por así llamarlo. Él se encargó de hacer la paz. Muy diferente a lo que la religión normalmente nos ha enseñado. Nos ha enseñado que si
oramos, si ayunamos, si hacemos evangelismo, vamos a estar en paz con el Señor. Pero la palabra dice que cuando Cristo murió por nosotros, nos justificó, ¿no? Entonces eso hizo la paz para con Dios. Y también esto habla el libro de Lucas, ¿no? Cuando estaba diciendo que había unos pastores cuidando unas ovejas y de repente se le aparecieron los ángeles y le dijeron: la paz de Dios, ¿no?, viene sobre la tierra, ¿no? Y eso es algo tremendo, ¿no? Paz para con los hombres, dice el versículo que se lee habitualmente, ¿no? En la Reina Valera 1960 dice: paz en la tierra, ¿no? El Señor vino a traer paz. ¿Qué tipo de paz? La paz con Dios sobre aquellos que están dentro de Cristo, ¿no? Que entran en Cristo. Entonces nosotros estamos en paz cuando recibimos a Jesucristo y recibimos esta justificación por medio de la fe, que creemos al Señor y somos contados como justos. Entonces tenemos paz para con Dios. Dios no está enojado con nosotros. Fuimos libres del juicio de Dios, de la condenación. Y esa condenación es lo que es la destrucción total. Cuando serán arrojados al lago de fuego, ¿no? Ahí va a ser la destrucción total. Y nosotros fuimos librados de eso a través de la obra de Jesucristo. Y por medio de la paz, dice, podemos experimentar una buena y mejor relación con el Señor. Porque estamos en paz. Porque no estamos pensando: tengo que hacer tal cosa para agradar, porque si no Dios se enoja y de repente entra en guerra, entra en conflicto, ¿no? Esas son las cosas que la religión, que mal interpretada, ¿no?, nombrando muchos versículos del Antiguo Testamento, le traen temor a las personas. Le dicen que si no hacen ciertas cosas, solamente ellos van a estar sufriendo, si nunca están en paz. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo, a través de la justificación, gracias a lo que hizo una vez y para siempre, nos colocó en esta relación correcta y tenemos paz para con Dios siempre. Y dice en el verso 2 leímos que dice que debido a la fe, por haber creído, entramos en un lugar de privilegio, ¿qué es este lugar? En esta gracia. Entramos en esta gracia por medio de la fe, en cual estamos firmes. En este nuevo pacto tenemos que estar firmes, no en obras, sino en la gracia. Y es por medio de la fe. Ahí vemos cómo la gracia y la fe van de la mano, no son opuestas. La gracia muchas veces se entiende que es lo que Dios hizo, ¿no? Y se entiende que no hay que hacer más nada. Pero también la fe es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y por mucho entiende que tenemos que hacer todo. Pero no, tenemos que tener fe en la gracia para caminar en lo que Dios ya preparó de antemano. La gracia usted la puede encontrar en la palabra de Dios, siempre va a estar junto con la fe. Gracia y fe se nombra muchas veces. Y eso es muy importante saber, que la gracia y la fe van juntas, van de la mano. En el verso 3 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas, dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez podría alguien estar dispuesto a dar su vida por una persona
extraordinariamente buena, pero Dios mostró el amor que tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y tenemos que leer esta palabra juntamente, esto que hablamos de lo que producen las tribulaciones, cuando enfrentamos pruebas, ¿no? Muchas veces se malinterpreta y dice, bueno, la prueba es lo que nos capacita a nosotros para generar alguna forma de resistencia, para tener paciencia, es a través de las pruebas. No, la palabra dice que nosotros resistimos a través a las pruebas, a través de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Por eso que va de la mano. Nos dice que vamos a pasar pruebas, pero que vamos a superar, ¿no? Porque va a generar una firmeza, va a generar un carácter, y todo ese carácter se genera cuando confiamos en la palabra del Señor, cuando estudiamos. Por eso que Pablo también en otra parte de la Biblia nos dice que la palabra es útil para corregirnos, es útil para enseñarnos. La palabra no dice que las circunstancias. Y entonces al leer este versículo muchas veces se malinterpreta y puede decir que muchos están aprendiendo a través de las circunstancias. No, no aprendemos nada a través de las circunstancias. Porque si fuese así, las personas que tienen más problemas serían las personas más sabias. Y muchas veces no lo son. Las personas más sabias son aquellos que reciben la palabra del Señor y la hacen. Y Jesús dijo, ¿no? Aquel que pone la palabra por obra es comparado como una persona que hace su casa sobre la roca. El que está en su mente, trae a memoria la palabra, que no camina por emoción, que no camina por lo que siente, sino que camina por lo que cree y por lo creer en lo correcto. Si creemos correctamente en lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a vivir correctamente. De lo contrario, vamos a vivir mal. Y eso es por esa razón muchas personas caminan mal, siendo cristianos, caminan mal y andan mal porque creen mal, porque todo comienza en lo que creemos. Y por eso debemos preguntarnos, ¿por qué creemos las cosas que creemos? Y tenemos que decir, lo que estoy creyendo, ¿va de la mano con lo que la palabra de Dios dice? Si no es así, entonces tenemos que examinar qué cosa estamos creyendo. Entonces es muy importante saber todo lo que estamos creyendo para poder vivir correctamente. Y entonces la palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir correctamente. Y esta palabra nos dice que el amor de Dios nos ayuda. ¿A qué nos ayuda el amor de Dios? Nos ayuda a pasar circunstancias que a veces parecen ser difíciles. Sabemos que todos pasamos un momento de tribulaciones, de dificultades, pero la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Él, en Cristo, que nos fortalece. ¿Para qué nos fortalece el Señor? Para que eso mismo, para que en los momentos que estemos, porque Él dijo claramente que en el mundo hay aflicciones. Esto es para todos. Esto es para tanto los injustos y para los justos. Ambos reciben, ¿no? Así como recibimos el sol, también nos pasan diferentes circunstancias. Pero la diferencia entre nosotros y otras personas de este mundo es que los creyentes tenemos al Señor Jesucristo. Y los que son del Señor oyen la voz de Dios y le siguen. Y por eso predicamos la palabra de Dios, para alcanzar, para llegar a este mundo que no tiene esperanza, que no tiene Dios. Y los que son de Dios van a escuchar y van a seguir. Y los que no son del Señor, usted no se preocupe. Los que no quieren escuchar, no se preocupe. Si usted le habló del Señor a personas y no quisieron escuchar, no se preocupe. El Señor conoce a los suyos
Y entonces tenemos que seguir predicando a toda persona, a toda criatura. Debemos seguir llevando esta palabra de poder y de gracia en el nombre del Señor, para que muchos puedan saber de lo que Dios ha hecho por nosotros, para que muchos puedan comprender y saber lo que Cristo hizo una vez y para siempre, y nos liberó de esa condenación que había. Y hoy somos libres de todo tipo de condenación, y eso es tan maravilloso saber, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y dice el apóstol, leíamos lo que decía esta palabra, ¿no? Que siendo pecadores, nosotros siendo enemigos de Dios, el Señor nos hizo algo maravilloso, nos mandó a Cristo. Y Cristo murió por nosotros siendo nosotros pecadores. Y ahora, ¿cuánto más? ¿Cuánto más hará Dios ahora que estamos reconciliados con Él? Ahora que ya no somos enemigos, sino que somos amigos. Él dijo que ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos, porque todas las cosas nos reveló el Señor. Y basta con leer la palabra de Dios para recibir todas las cosas que nos reveló el Espíritu de Dios y nos ha entregado a nosotros para poder creer, para poder caminar. Si siendo enemigos fuimos restaurados con Dios, ¿cuánto más ahora hará Dios con nosotros que somos sus amigos? ¿No? Esto es lo que leía esta palabra. Dice que el Señor nos entregó con Cristo todas las cosas, y todas las cosas están en Él. Y por eso que nosotros podemos pedirle en el nombre de Jesús cualquier cosa que necesitemos, y sabemos que está en Él. Que antes que tuvieses un problema, Dios ya preparó la solución. Antes que te enfermase, Dios ya preparó la sanidad. Antes que tengas un problema de lo que fuese, Dios en su gracia, en su maravillosa obra, preparó de antemano la solución. Y por eso que no hay que recurrir a cosas de este mundo, ¿no? Para tener soluciones y para decir, bueno, ¿cómo salimos de estas circunstancias? Tenemos todo en la palabra y tenemos un Dios que es real, que es vivo, que Él conoce cada detalle de nuestra vida, conoce las cosas que necesitamos, y sabemos que también tenemos que pedir, porque eso es una herencia, es un regalo que Dios dijo: pidan mi nombre y recibirán. Y pedimos cosas en el nombre de Jesús y recibimos. Y gracias a Dios que estamos viendo cosas maravillosas, personas que están de repente pidiendo oración, la respuesta viene casi al instante. Estamos orando en el nombre de Jesucristo por circunstancias, estamos realmente llevando la palabra, estamos viendo el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y tenemos que creer correctamente en eso, porque eso es lo que hace el Evangelio, manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Y ya no caminamos nosotros, no caminamos como camina este mundo sin Dios y sin esperanza, sino que tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza viva es el poder de poder imaginar, ver la respuesta como ya hecho. Eso es fe. La fe es creer lo que no es, ¿no? Es creer aquello que no tengo en mi presente, pero creer que ya lo he recibido. Y si creo que lo recibí, dice que eso vendrá para nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Entonces, en el verso número 9 dice: entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos
de Dios. Y este mensaje realmente es de suma importancia. Él nos liberó de la condenación, de todo tipo de condenación, porque nosotros, cuando hacemos algo mal, nuestra conciencia nos condena, nos dice, bueno, estuviste mal, sos un pecador, sos aquello, sos lo otro, pero la palabra dice que fuimos declarados justos. Anote bien esta palabra, justo significa que estamos en una relación correcta con Dios. Justo significa que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado y como si siempre hubiésemos obedecido. Entonces, por esa razón, nosotros fuimos liberados de toda condenación. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el apóstol dice que eso ha sido logrado gracias a la muerte de Jesús, que nos puso en amistad con Dios. Y hoy ya no tenemos que caminar en condenación. Hoy no tenemos que caminar con ese pensamiento de un Dios malo, de un Dios vengador, de un Dios de que si te equivocas te va a castigar, te va a sacar de su presencia, que su espíritu se va a ir. Todas esas cosas, no es así. Es incorrecto eso, porque fuimos declarados justos y Él nos perdonó todos los pecados. Si nos equivocamos, quizás tengamos nosotros resultado de nuestras fallas, pero no es Dios el que te está castigando, no es Dios el que manda huracanes, no es Dios el que mandó una pandemia para que el mundo aprenda a sujetarse, para que el mundo ore, para que la iglesia predique, para que la iglesia haga. No es Dios. Dios no necesita nada de este mundo para hacer a que el mundo se arrepienta. Dice la palabra de Dios que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Su gran amor con que nos amó. Cuando conocemos el amor de Dios que tiene por nosotros, automáticamente hace que nos enamoremos del Señor. No tenemos que estar buscando ahí, esperando que el Señor nos dé palos. No. Tenemos que quitar esa mente, ese pensamiento total de un Dios malo, de un Dios vengador. Y hay personas que aún piensan, ¿no?, que la justicia de Dios es que Dios se venga de otras personas que hacen mal, ¿no? Y eso es una mala como es interpretación de la palabra de justicia. La justicia de Dios significa que Él nos declaró justos, que Él nos reconcilió más allá de que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos la condenación. No merecemos su favor, no merecemos su gracia, pero Dios, en su gran amor con que nos amó, pasó por alto todo eso. Nos liberó de la condenación y ya pasó por alto los pecados. ¿Qué pecados? ¿Cuántos pecados? Todos los pecados que cometimos, aún lo que en nuestra vida no hemos cometido, los pecados futuros también. Ya Él los pasó por alto. Ahora, ¿eso me da la libertad para pecar? No, en ninguna manera. Después vamos a estudiar el próximo capítulo, lo vamos a estudiar acerca del pecado, la justificación y la forma de vida que tenemos que llevar. Porque no es así. No estamos caminando más bajo la ley. La ley era la que traía palos. La ley era la que nos medía. Y tampoco tenemos que gobernar la iglesia bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hay un sistema en la iglesia que es gobernada por los palazos, ¿no? Ministros que están, en vez de con una palabra que te motive, que te anime, que están con una palabra constantemente a las ovejas del Señor de condenación, de que si se van de la iglesia el diablo lo va a perseguir, de que si se van de la iglesia van a ser maldecidos. Y muchos tienen temor de esas cosas, tienen que ser libres de todo eso, porque el Señor nos hizo verdaderamente libres.
Y la única motivación para asistir a la iglesia, para servir a Dios, para orar y para todo hacer ejercicios espirituales, la única motivación tiene que ser por amor al Señor, porque Él por amor a nosotros vino a este mundo y nos declaró justos. Vino a este mundo y borró la iniquidad. Vino a este mundo y quitó toda enemistad que teníamos con Dios y nos declaró una amistad correcta, una amistad para siempre, eterna y duradera. Así, por eso que damos gracias a Dios. Y este capítulo 5 termina un poco con el mensaje de la justificación y pasa ahora hacia la otra, del verso 12 en adelante, pasa como a cambiar un tema. Porque recuerde que la Biblia no fue escrita por capítulos. Los capítulos los pusieron los hombres para poder entender la palabra de Dios, para poder buscar, para poder entender un poco más, para poder separar. Pero en verdad la Biblia, la carta es toda una sola. Y entonces en esta parte termina un poco con la justificación y también nos viene a enseñar un poco lo que tiene que ver con lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Qué ocurrió ahí? Y entonces dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, cuando Adán pecó, dice que ahí empezó a reinar la muerte. Y a partir de Adán pecaron todos. Por eso que en el capítulo 3 decía que no había ningún justo. Porque no había nadie que haga lo bueno, no había nadie que busque a Dios. Y realmente es así. El hombre natural por sí solo no puede nunca buscar a Dios. Porque está muerto en pecados y delitos. Es por eso que Dios se acerca con la palabra y nos da vida espiritual, y después que tenemos la vida espiritual podemos comprender cosas espirituales. Y entonces dice que por Adán vino la muerte. Y la muerte, ¿qué trajo, no? Todo tipo de cosas tremendas, ¿no? Toda la enfermedad, la pobreza, la escasez, las injusticias, todo vino a través del pecado, de ese pecado que Cristo vino a sacar. Y gracias a Dios que el pecado fue quitado. Y solamente quitando ese pecado se quitan todos los otros. Porque si por un pecado se abrió puerta hacia muchos pecados, también cuando Cristo quita un pecado, el pecado de Adán, también quita todo lo demás. Porque una cosa trae la otra. Y ese pecado trajo la muerte, trajo a más pecados, trajo a cosas que se manifiesten en esta tierra. Hasta el día de hoy tenemos la naturaleza caída en este mundo. Usted no crea que este mundo es el mundo que vamos a reinar con Cristo, cuando en el Apocalipsis dice que vendrán cielos y tierra nueva. Este no es este mundo, pero dijo Cristo que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, sino que pertenecemos al mundo del Señor espiritual, a la Jerusalén celestial, a la que un día va a descender de los cielos, y el cielo de esta tierra pasará, y vendrán cielos y tierra nueva. Y eso es otro tema, es otra predicación, ¿no? Y entonces, el mundo está decaído por el pecado de Adán, y aún vemos belleza, vemos los animales, vemos las plantas, vemos el agua, los ríos, las cataratas, vemos cosas preciosas. Imagínense lo perfecto, lo real, lo que vamos a experimentar en un futuro. Una gloria tremenda. Y aún podemos disfrutar en esta hora una gloria. Imagínense toda la gloria en su plenitud. Va a ser algo hermoso y precioso. Pero no se quede con solamente eso. Hoy podemos también disfrutar. Porque no somos de este mundo y estamos en este mundo, pero también la palabra sigue hablando, nos sigue enseñando. ¿Qué más nos dice aquí en el verso 13? Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregase la ley,
pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Y este punto es muy importante saber, porque usted va a notar que cuando Adán pecó, las generaciones que vinieron después de Adán, ellos también pecaron, pero Dios no le pagaba a ellos según su pecado. Jacob engañó, Jacob mintió, Jacob hizo cosas malas, pero el Señor no le pagó conforme a su pecado, porque el pecado todavía no se tomaba en cuenta. ¿Cuándo se empezó a tomar en cuenta el pecado? Cuando es introducida la ley 400 años después de Abraham a través de el profeta Moisés. De ahí se empieza a tomar en cuenta el pecado de toda la humanidad y aún de los que no estaban bajo la ley. Dice el apóstol Pablo que los que pecaron aún sin ley también van a ser juzgados. Todo el mundo va a ser juzgado, pero la verdad es que solamente por Cristo van a ser salvados. Así que el que tenga a Cristo, ese va a ser salvo. Y el que no tenga a Cristo no va a ser salvo. Es así de simple, de sencillo. Entonces dice la palabra que no se tomaba en cuenta el pecado hasta la ley, pero había pecado en el mundo y reinaba la muerte. Verso 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y entonces acá viene mostrando diferentes, como una comparación. Por Adán la muerte, por Adán la enfermedad, por Adán la pobreza. Pero ahora, por Jesucristo, la salvación. Por Jesucristo, Dios suple las necesidades. Por Jesucristo, tenemos derecho al árbol de la vida. Tenemos derecho a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Tenemos derecho nosotros a poder vivir una vida en salud divina. En el nombre de Jesús, la enfermedad no puede ser tu Señor. La pobreza no puede ser tu Señor. La dificultad de este mundo no puede ser nuestro Señor. Tenemos un Señor. Tenemos un regalo inmerecido, un favor. Tenemos el regalo del perdón de pecados. Fuimos perdonados una vez y para siempre gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos regaló ese perdón que el hombre busca a través de las religiones, esa aceptación que las personas buscan a través de sus obras, querer agradar con sus obras ante los ojos del Señor, querer agradar al Señor con muchas cosas, pero todas las cosas que podamos hacer nunca va a comprar el favor que Cristo nos regala inmediatamente. Tenemos un favor para nuestra vida, ese favor que no lo merecíamos, pero que Dios en su amor, en su gracia, quiere que lo experimentemos. Entonces usted puede hacer esta comparación y con esta comparación podemos vivir una vida plena, una vida abundante. Recuerde lo que dijo el Señor en Juan 10:10.
Dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida abundante. Entonces, ahí tenemos la comparación también de este mismo ejemplo, ¿no? Que por Adán trajo el gobierno, le dio el gobierno que Dios le había dado a Satanás. Y Satanás, a través de sus obras malignas, comenzó a pervertir toda la creación de Dios. Lo que era una buena alabanza para Dios, lo pervirtió a una música, ¿no?, de este mundo. Lo que era una agradable para Dios, una fiesta, una reunión agradable para Dios, el enemigo lo hizo perverso en este mundo, ¿no? Y realmente hoy hay personas que viven de esas fiestas, ¿no?, que no le pueden traer una llenura a su corazón. Entonces, este mundo fue pervertido, ¿no?, por Satanás, pero a través de Cristo nosotros volvemos a lo que era desde el principio. Hay una frase que Jesús dijo: mas en el principio no fue así. No fue así. Cuando hablaba del divorcio, ¿no? Mas en el principio no fue así. Mas en el principio no existía el divorcio, ¿no? Adán tuvo a su ayuda idónea, ¿no? Y ellos, antes que cometieran el pecado, ¿no?, ellos podían vivir ayudándose mutuamente, hasta que todo fue pervertido, porque la serpiente se apareció, los engañó a ellos, y ellos fueron engañados, y a través de ellos perdieron lo que era la autoridad, la identidad. Pero ahora, y esta es la buena noticia, pero ahora Jesucristo recupera todo eso. Cristo, a través de su obra completa, le saca el reino a Satanás, y ahora Cristo reina y nosotros reinamos con Cristo. Y la forma para reinar con Cristo no es a través de cualquier cosa, no, a través de un solo camino. Por eso que Jesús habló que hay un camino. El libro de Hebreos dice: el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, que era el cuerpo de Jesucristo. Ese camino. Hay muchas personas que dicen: no, hay que volver a la senda antigua, ¿no?, de la ley, ¿no? Muchos, cuando hablan de la senda antigua, era la ley. Pero ahora tenemos algo mejor. Tenemos nosotros el camino vivo, que es a través de Jesucristo. Y entonces, por ese camino, si entramos nosotros, vamos a reinar en vida, vamos a vivir en salud divina, vamos a experimentar todo lo agradable, lo bueno que Dios tiene para con nosotros, porque esa es la buena noticia. Cristo recuperó lo que se había perdido. Jesús, el Señor, recuperó todo eso. Esto es lo que está hablando. Si por Adán hubo la muerte, por Cristo hay vida. Gloria a Jesús por eso. Si por Adán vino la enfermedad, hay sanidad en Cristo. Y si por Adán las personas eran culpables, por Jesucristo son inocentes. Por eso también la justificación, porque somos declarados inocentes. Y ahora tenemos la inocencia, tenemos la justicia del Señor en nosotros. Verso 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y entonces acá estamos habilitados, capacitados, estamos con las puertas abiertas a que podamos reinar sobre el pecado y sobre la muerte y sobre todo lo que es contrario a lo que el Señor hizo, lo que el Señor creó, porque en este mundo, lamentablemente,
El mundo sin Cristo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Pero solamente por uno pueden salir de esa atadura, ¿no?, de que en este mundo se encuentra. Por eso predicamos la palabra del Señor, porque a Él le agradó al salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicamos su palabra para alcanzar y para poder reinar. Es cierto que vamos a reinar en el milenio, es cierto, es verdad, pero ahora también lo podemos hacer. ¿A través de qué? De recibir la abundante gracia y el don de la justicia. Por eso es que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos vida nueva, recibimos la justicia, pero el conocimiento de la abundante gracia y de saber que somos justos es para reinar, es para caminar en victoria, dice este versículo, para caminar en victoria. ¿De qué forma caminamos en victoria? Por haber recibido la abundante gracia, el conocimiento de Dios y este regalo de su justicia. De otra manera no reinamos en vida. Y en el verso 18 dice: así que por un solo pecado Adán trae condenación para todos, pero a un solo acto de justicia Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Porque uno solo desobedeció, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y acá nuevamente trae la comparación. Por uno la condenación, pero por otro la salvación. Por uno la culpa, por otro la justicia. Por uno veníamos nosotros a pasar a ser como culpables, pero por otro, por Jesús, pasamos a ser inocentes. Porque uno desobedeció, desobedecieron todos. Pero porque uno obedeció, van a ser bendecidos los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que reciben a Cristo, los que tienen en su corazón al Hijo, los que tienen la vida. Dice la palabra: aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es sencillo, así de simple, ¿no? Esa frase es así, ¿no? Es tremendo. Pero nosotros tenemos este gran tesoro de anunciar estas buenas noticias. Tenemos este tesoro, la justicia, declarados justos, una relación correcta para con Dios. Verso 20 dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces este verso ya comienza con otro tema que lo continúa en el capítulo 6, que ya en el próximo programa, ¿no?, del próximo miércoles vamos a desglosar este versículo, capítulo 6, distintos versículos. Y acá comienza hablando de la ley de Moisés. Dice que la ley de Moisés a nosotros se nos da un conocimiento del pecado. Los 10 mandamientos se introdujo, para que nosotros sepamos lo que está mal y lo que está bien. Y entonces, pero esto hacía que las personas pecaran más. Y después Pablo revela que la ley se introdujo como un ayo para llevarnos a Jesucristo. Entonces, los que no teníamos la ley, como los israelitas, y que se les predica la ley, entonces esa ley los lleva a Jesucristo. Y todo nos lleva a Cristo, ¿no? El pecado del hombre también nos lleva a Cristo de alguna manera, porque cuando Cristo viene y nos da vida, nosotros reconocemos que somos pecadores, es cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado.
Es la única vez que el Espíritu Santo nos convence de pecado es cuando estábamos sin vida y sin esperanza, pero recibimos la vida y la primera convicción es de pecado. Y ahí decimos, necesito un Salvador. Y entonces ahí viene Jesús y nos muestra, ¿no?, la salvación. Y entonces dice que abundaba la gracia, ¿no? Cuando abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. ¿Por qué sobreabundó la gracia? Porque porque para Dios el pecado no es un problema. El pecado está resuelto en la obra de Cristo. Entonces, ahora, verso 21. Entonces, como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces, este capítulo termina de esta manera, ¿no? De lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo que hizo el Señor para con nosotros. Es colocarnos en una relación correcta con Él. La justicia de Dios produce paz. Ya no está en conflicto. Si uno desobedece a Dios, Dios ya no está mostrando nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ahora nos muestra que somos justos. Dice que el Espíritu Santo al mundo los convence de pecado, pero cuando ya son hijos de Dios, nos convence de justicia. Entonces, este capítulo 5 termina un poco con lo que Pablo venía ya hablando acerca de lo que es la justicia de Dios en el capítulo 3 y el capítulo 4 y 5, y también venía trayendo temas, ¿no?, de Abraham, trayendo temas de David, también de lo que ellos dijeron, y ahora también empezó un poco hablando de la ley de Moisés y lo que la ley hace. La función de la ley es que la gente sepa lo que está mal y lo que está bien. Ahora nosotros no estamos más bajo la ley, no caminamos bajo la ley, no observamos la ley. Tenemos que ahora que conocer la gracia de Dios. Y aparte, los gentiles, los que no tenían sangre judía, para ellos no fue dada la ley, porque ellos ya tienen en su interior un conocimiento de que son pecadores. Entonces, las personas aún que no tienen a Cristo saben que está mal, pero no tienen la justicia, ¿no?, que solamente es dada cuando reconocemos que somos pecadores, que somos convencidos por el Espíritu Santo, y después viene detrás de la convicción del pecado, viene la convicción de la justicia. Y el Espíritu Santo convence a la iglesia de que somos justos delante de Dios. Y aquí termina este maravilloso capítulo, también cerrando un poco el tema con diferentes comparaciones. Por uno la muerte, la condenación, pero por el otro la vida, la justicia. Por uno entró el odio, entró la enfermedad, por Jesucristo entra el amor, entra la vida y entra la sanidad disponible para todos. Por uno viene todas las dificultades de este mundo, pero por Jesucristo viene la solución para este mundo. Por uno viene el camino hacia la destrucción, pero por otro viene el camino hacia la salvación. Adán es el camino hacia la muerte, pero Cristo el camino hacia la vida. Y eso es lo maravilloso de este evangelio que estamos anunciando a toda lengua, a toda nación y a toda criatura. El evangelio tiene respuesta para nosotros. El evangelio funciona. El evangelio es palabra de Dios para este tiempo. El evangelio es poder de Dios para nosotros. Y eso es realmente maravilloso y precioso disfrutar de este gran evangelio que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y quiero estar ya saludando a los hermanos que nos estuvieron viendo, que estuvieron conectando
y estuvieron escribiendo sus saludos. Le queremos saludar a cada uno. Gracias por sus saluditos y lo voy a estar leyendo en el nombre de Jesús. Y luego vamos a orar, vamos a cerrar esta transmisión en el nombre de Jesucristo. Recuerde que estamos regalando un libro también, Caminando por la Fe, y también tenemos disponible el libro Amor, la Fe y la Gracia de Dios. Vamos a saludar a los hermanos. Mandamos saludo a Noemí Guzmán ahí que nos manda saludos desde Texas, ahí desde Estados Unidos. Estamos mandando sus saludos para ella, para todos su familia, para sus amigos también que están recibiendo también la palabra de Dios, el Evangelio ahí en Texas, en el nombre de Jesús. Mandamos saludos también para Mirti Alice, mamá, que está también aquí con mi sobrino, Jeremías y Isaías, están también del otro lado. También le mandamos saludos al pastor Arthur Perales, que dice: hola pastor Nick, bendecido. Mandamos saludos para México en el nombre de Jesús. Mandamos saludos para Rosana, que dice: bendiciones Nicolás, cariños para todos los hermanos, que el Señor Jesucristo obre grandemente a través de tu vida. Gloria a Dios por eso. Mandamos también saludos para el pastor Horacio Pérez también, que es el hermano que está trabajando en una plataforma donde están nuestros libros. Dice: amados, en Misión Libros .ml tenés 3 libros del pastor Nicolás para leer y bajarlos en PDF. Ahí tenemos nuestros libros también que están disponibles en Misión Libros .ml, que puedes entrar ahí, la plataforma de libros que está trabajando el pastor Horacio para llevar la palabra literaturas a millones de personas. Estamos creyendo para alcanzar a millones de personas a través también de predicar el Evangelio a través de literaturas. Así que si vos querés recibir una literatura o querés también poder bajarlo, podés pedir a nosotros, o también podés ingresar a misionlibros.ml y podés descargar los libros que están disponibles, que es los que escribí yo. Así, pero estamos regalando y obsequiándolos en el nombre de Jesús. Mandamos saludos para Adri, que nos dice amén. Noemí nos dice: totalmente incorrecta la interpretación de la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios que estaba mal interpretada, ¿no? Estaba afirmando ese mensaje, ¿no? Dice: nada es por mérito de nosotros, todo ha sido por Él, no hay nada que agregarle, maravillosa y perfecta gracia, nos dice también Noemí. Así que le mandamos también saludos para Mónica, dice: bendiciones pastor Nicolás, gloria a Dios. El pastor Horacio dice: la naturaleza de aquel que trae la justicia no dejó una relación correcta con Dios. Tremendo. Es así, ¿no? Lo que hizo Dios, nos dejó esta relación perfecta, correcta con Dios, y ya no hay nada que pueda hacer para estropear todo, ¿no? No hay nada que pueda hacer para, por alguna forma, decir, bueno, hay personas que dicen: yo soy una persona que he hecho a estropear todo, ¿no? Pero ahora para con Dios no hay nada que pueda hacer para que Él te ame menos, no hay nada que pueda hacer para que Él te ame más. Así que por más pecado que cometas, no va a estropear la relación con Dios, y por más cosas que hagas no va a cambiar tu relación con Dios. Es perfecta y agradable por una sola obra, por Jesucristo, a través de la justicia, de la justificación. También mandamos saludos para el hermano Javier, que nos manda saludos y dice: bendiciones pastor Nicolás. Así que a todos los hermanos que también estuvieron conectados, que por ahí no dejaron sus saludos, pero también estuvieron viéndonos. Para el papá Abel que estuvo viéndonos. Paula Torres, le mandamos saludos. Para Rosy Ramírez, para Manu, para Viviana, para Marta, para Rosa y para otros hermanos, para el pastor Miguel también, que lo vi que estuvo conectado con nosotros. Así que bueno, para cada uno de ustedes van mis saludos en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos, por vernos. Comparte este video en tu muro también para que otros puedan recibir esta palabra en el nombre de Jesús, y que la palabra corra y el Señor Jesús sea glorificado. Vamos a ver por esta palabra. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que hemos recibido, de la justicia, de que hemos sido libertados de la condenación, del pecado, de la muerte, de que ahora tenemos una habilidad para reinar en vida, Señor. Y reinamos en vida, Señor,
sobre todo pecado, Señor, sobre toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Reinamos en vida sobre toda cosa que venga en contra tuya, Padre, en el nombre de Jesús, en contra de nuestra vida, Señor. Nada va a prosperar, Señor, en nuestra contra. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos sanidad, milagros. Declaramos en el nombre de Jesús provisión para tus hijos, provisión para tus amados. Declaramos que esta palabra corre con poder, con gloria en el nombre de Jesucristo, alcanzando las naciones, Señor, llevando las buenas noticias, trayendo gozo, paz, trayendo manifestación, todas tus verdades, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste, Señor. Nos perdonaste, Señor, cuando teníamos la culpa, Señor. Nos perdonaste cuando éramos pecadores, pero ahora somos santos, Señor. Ahora somos justos por tu obra completa. Nada nuestro mérito, Señor. Todo es tu mérito, Jesús. Y te damos gracias, Señor. Nos unimos en oración. Te damos gracias por tu maravillosa gracia, que ha sido una vez y para siempre, Señor. Gracias porque todo lo que el hombre estropeó, todo lo que el hombre quizás trajo en destrucción, tú viniste a traer restauración. Y te damos gracias, Padre. Y oramos por las familias, por nuestros amigos, por diferentes iglesias, ministerios, Señor. Gracias por los ministerios que están abriendo sus puertas nuevamente. Gracias porque se ha abierto la iglesia en muchas partes del mundo. Gracias porque la palabra aún está siendo predicada por redes sociales, por libros, Señor, por testimonios, Padre Celestial. Tu palabra está siendo predicada en boca, Señor, porque tu palabra, por más que el problema que estamos viviendo, Señor, nunca ha dejado de ser predicada, Señor. Gloria a Dios por eso. Y mucho ha nacido de nuevo. Gracias por eso. Te pedimos que sigas obrando en toda nuestra vida, Señor, y que pronto podamos salir nuevamente libremente, Señor, para hacer eventos, para predicar, para anunciar, Señor, a las plazas, en los parques, Señor, en diferentes lugares, Señor, tu palabra de poder y gloria en el nombre de Jesús. Así que nos declaramos bendecidos, victoriosos, Señor, y te damos gracias por aquellos lugares que están saliendo, abriendo, caminando y llevando esta palabra, creciendo, Señor, manifestando realidades espirituales en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por todo, Señor. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al final de esta transmisión. Nos encontraremos el próximo día, domingo, a las 6 de la tarde, horario de Argentina. Y aquellos hermanos que están en otros países, por favor averigüen también los horarios para poder vernos, conectarnos, estar un tiempo juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Mandamos saludos para cada uno, que la palabra corra y el Señor sea glorificado. Y no te olvides que podés pedir nuestros libros en PDF y también podés entrar en la página misionlibros.ml y podés bajar los libros y podés leer también libros, literatura cristiana que te edifica, que te va a hacer muy bien, y compartir con otros más para que la palabra corra y el Señor Jesucristo sea glorificado. Le mando un saludo grande. Nos encontraremos, Dios mediante, el domingo a las 6 de la tarde. Gracias y paz. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria.